Y si la vinculación entre el caso de Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado hace 11 días, y los 6 asilados en la embajada ya de alguna manera estaba clara porque forma parte de este intercambio que sueña con que se haga el régimen venezolano, bueno, esta denuncia y este planteo de Diosdado Cabello de que Nahuel Gallo iba a liberar a los y a extraer a los miembros de la oposición venezolana que está en la embajada argentina, bueno, termina de atar de alguna manera un caso con otro. Por eso me parece importante poder conversar con Tomás Arias Castillo, que es el abogado, el representante legal justamente de los 6 asilados. Está en este momento en Madrid y tiene la gentileza de atendernos. Tomás, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Primero, lo último que pueda contarnos de cómo está hoy la situación de las 6 personas que se encuentran en la Embajada Argentina, como sabemos, bajo un asedio que desde hace casi un mes es terrorífico. Bueno, muchas gracias por la oportunidad justamente de relatar esta situación, que es un drama humanitario, en medio de una especie de ping-pong político que nos trae la pregunta siempre de cuál es el límite aquí de la diplomacia, ¿no? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, lo que te puedo decir es que vamos para 9 meses de estas personas estando secuestradas por el régimen de Maduro. Estamos hablando ya de, hemos sobrepasado los 270 días, estamos en el día 274, tú imagínate lo que es eso, imagínate la audiencia lo que es eso para el sistema nervioso de estas 6 personas y de sus familiares. Vamos para un mes sin electricidad, porque la compañía eléctrica pues quitó los fusibles, los destruyó para que la residencia, la embajada no pueda conectarse a la red eléctrica. Estamos hablando del problema que tiene la embajada para surtirse de agua de la calle, y por ende hay que acudir al llamado de camiones cisternas. Pues recientemente, el día 14 de diciembre, para que tengan una idea, se intentó que un camión cisterna con 10.000 litros de agua surtiese a la embajada, y arbitrariamente solo permitieron que surtiese 1.500. El agua que ingieren, el agua como tal potable, pues es por botellones, y eso depende de la discrecionalidad, ergo arbitrariedad de la persona que está puesto allí, que es un funcionario del régimen, que es quien deja entrar o no bienes, sea comida, sean enseres personales, a la interior de la embajada. Y bueno, aun cuando tenemos a 6 personas, 6 profesionales, 6 personas honorables que están allí, que resisten, que moralmente, digamos, resisten con dignidad, pues algo que afecta su salud, afecta su mente, como es lógico imaginarse. O sea, unas personas que están allí contra su voluntad, que han solicitado asilo diplomático y no le ha sido oído, que primero lo hicieron bajo la representación allí de Argentina, que es quien ostenta esa sede diplomática allí en Caracas. Luego Brasil hace las gestiones conforme a la Convención de Viena para asumir la responsabilidad de izar bandera y de proteger la embajada, las personas que están allí y los bienes. Pues el régimen venezolano se opone, hace allí una pantomima legal de que se opone a ello. Realmente lo que quería dejar esa situación era una especie de limbo para justamente traficar con estas personas y tenerlas en la situación que se encuentran actualmente. En este momento la embajada está sin funcionario alguno. Los funcionarios de Brasil no los dejan entrar, los funcionarios de Argentina pues se han retirado con los hechos gravísimos que ya tú has relatado acerca del tema del gendarme. Pero aparte de ello, un funcionario que pertenece a la embajada, es de nacionalidad venezolana, pues está desaparecido. Lo han secuestrado igualmente, se sabe que han amenazado a su familia. Todo lo que tú has relatado para el tema de la familia del gendarme Nahuel Gallo, y eso que ocurre con extranjeros en Venezuela, que es algo que ahora están empezando finalmente a sacar, el número no solamente de nacionales, sino de extranjeros que están siendo extorsionados, perseguidos por el régimen, porque esta persecución no ha tenido límite de edad, sean ancianos, sean niños, adolescentes, sean mujeres, sean civiles o militares.
y sobre todo es una persecución políticamente dirigida, es una persecución a cualquiera que se asome, que piensa distinto o que tuvo que ver con la victoria que obtuvo la población venezolana el pasado 28 de julio, pues cualquier persona que esté vinculada está perseguida en Venezuela. Y muy importante lo que has dicho también en la introducción, sin ningún tipo de derechos legales, es decir, sin derecho a la tutela judicial efectiva, sin derecho a la defensa, sin derecho a nombrar un abogado de su confianza, como establece el artículo 49 de la Constitución venezolana, y es un derecho civil, un derecho humano fundamental. Es decir, ¿hasta dónde llega la diplomacia aquí? Yo creo que es el punto. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional va a permitir esta bofetada de que una sede diplomática en Caracas pues sea tratada de esta forma? Ustedes imagínense lo que ocurre con una sede diplomática, imagínense lo que ocurre con el venezolano común. Ahora, Tomás, justamente yendo a este punto de la diplomacia, ¿estaba familiarizado con esto que fue hace 48 horas, si no me equivoco, dijo el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, de que hubo una negociación, de que en esa negociación participaba Colombia y Brasil como mediadores y que algún representante del régimen venezolano condicionó la entrega de los salvoconductos a que Argentina libere a un prisionero y que Ecuador libere o entregue el salvoconducto para Jorge Glass? Lo más sorprendente de esas declaraciones del canciller colombiano es que dice que hubo una cumbre en Bogotá y acudió a la oposición. Pues que yo tenga noticia y yo podría estar, digamos, informado al respecto. Nadie de la representación, digamos, de la oposición, del Comando con Venezuela, de 20 Venezuela, o gente que represente ahí los intereses de la oposición que fue a elecciones el 28 de julio, tenía conocimiento de nada. Es decir, esa cumbre que habría existido en Bogotá, pues no sabemos con quién ha sido realmente. ¿Ve? Entonces, esa parte, digamos, nos ha sorprendido mucho por ese lado. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del canciller colombiano de que el régimen venezolano pide fichas a cambio, aquí nos deja claramente, digamos, plásticamente establecido frente al mundo, de que el régimen secuestra personas en una embajada, los mantiene ahí cautivos contra su voluntad, los mantiene cautivos aun cuando solicitaron legalmente y la República Argentina solicitó unos salvoconductos para estas personas porque son solicitantes de asilo diplomático, y el régimen demora, condiciona o hace lo que le da la gana con estas solicitudes y utiliza a seres humanos como fichas de cambio. O sea, ese reconocimiento fue un poco grotesco, incluso fue muy grave. Sí, pero es efectivamente lo que hace el régimen. Nosotros repasábamos ayer aquí algunos antecedentes, lo que hizo con ciudadanos estadounidenses presos y cómo eso fue ficha después para liberar a los sobrinos de Cilia Flores o al propio Alex Saab. Ahora, correcto, esos antecedentes muestran que Estados Unidos cedió a esas presiones. ¿Temen que Argentina, por la voluntad de justamente conseguir la liberación de Nahuel Gallo, pueda llegar a ceder y a hacer algo respecto de los 6 asilados? Es una situación política, esa que me preguntas ya, sobre la cual yo no tengo un control, digamos, específico. Digamos, ¿qué va a hacer cada gobierno para sentir que siente que defiende sus intereses? Es una cosa, pero no olvidemos aquí el papel que yo estoy representando acá. Yo soy el abogado de 6 seres humanos que están cautivos completamente, ¿verdad? Y que, digamos, ese tipo de negociaciones son totalmente, digamos, no son totalmente esquivas y lo más importante, son sumamente preocupantes. O sea, esto es un asunto humanitario. La vida, la integridad física de estas 6 personas está completamente en juego aquí. Estamos hablando de que el día 14 de diciembre hubo allí no solamente personas con armas largas, digo personas porque hay funcionarios porque se les ve que tienen uniforme, pero hay personas vestidas de civil con armas largas, miras telescópicas, amenazando, gritando, ejerciendo una enorme presión física, moral, intelectual contra 6 seres humanos. Y a mí lo que más me atañe es precisamente eso, el asunto humanitario, el derecho internacional en este momento, digamos, justamente nos previene sobre estas cosas y establece obligaciones específicas para los gobiernos, para la comunidad internacional. No solamente agotar, como se sabe, las vías diplomáticas. Por eso reitero mi idea. ¿Hasta dónde llega la diplomacia en este caso? Es decir, ¿de qué manera se le va a solicitar más
gentilmente al régimen de Nicolás Maduro que cumpla con sus obligaciones internacionales. El cumplimiento de esas obligaciones, por cierto, no solamente le comprometen a Nicolás Maduro y a su régimen, que es un régimen forajido, criminal, sino a toda la comunidad internacional. Esto le puede ocurrir a cualquier embajada, estoy cansado de decirlo. Esto le puede ocurrir a cualquier país. Esto le puede ocurrir a cualquier persona. O sea, es a ese nivel que lo quiero poner. O sea, esto tiene carne y hueso, no son solamente intereses, soberanías y ese tipo de lenguaje. Estamos hablando de personas, derechos humanos. O sea, esto mismo que ustedes han relatado con relación al gendarme, que lo que fue a visitar a su familia, por Dios, a un bebé y a su mujer, pues esto se lo están haciendo a 6 personas con una motivación expresamente política. Estas personas solicitaron ese asilo diplomático y se fueron a esa embajada es porque el fiscal, así llamado el fiscal general de la dictadura, emitió orden de aprehensión contra estas 6 personas, mientras otras 2 del mismo comando con Venezuela de Caracas, Henry Alviares y Dignor Hernández, estaban siendo arrastrados en la calle y empujados a una patrulla y llevados a quién sabe dónde. Entonces, sí, que por cierto ¿estamos hablando solamente de intereses, de geopolítica, o estamos hablando de seres humanos, de carne humana? Que por cierto, ellos, como también Biagio Pilieri, como también Perkins Rocha, ninguno más ha vuelto a aparecer. Son todos desaparecidos de esta dictadura, ¿no? Para nada, estamos hablando de una lista, de un listado ya de dirigentes políticos sobre los cuales sus familiares, entre varios de los que has mencionado, que sus familiares exigen fe de vida, porque es que ni siquiera han tenido una visita. Entonces, ¿cómo constata un familiar de que su pariente está vivo y está en condiciones? Porque, por supuesto, y repito, no hay abogado que entre, no hay abogado que represente. Se realizan audiencias de madrugada, fines de semana, de noche, en fin. Audiencias, porque esas no son las audiencias que pacta una constitución o los códigos en materia procesal. Tomás, ¿cuánto más cree que pueden aguantar en esta situación realmente de tortura que están pasando las 6 personas que se encuentran allí en la embajada? Ya es una pregunta más general. Yo considero, Darío, y a toda tu audiencia, que lo que está haciendo el régimen de Maduro es forzar negociaciones bajo un supuesto, bajo una base completamente irreal. Estamos hablando de un régimen que ha perdido completamente su legitimidad. Sé que es un término un poco abstracto. Bueno, ¿qué importa? Los dictadores actúan sin legitimidad popular. Pero es que esto ya, incluso ellos mantenían apariencias de legitimidad legal, o sea, mantenían un sistema jurídico allí andando, pero es que esto ya, frente a los ojos de cualquier legua en derecho, cualquier persona inexperta con esto, que se dan cuenta que ya lo que están ejerciendo es la represión y la fuerza bruta, cual un criminal que está acorralado. Entonces, ellos están actuando, por un lado, como si tuviesen el control de la situación. Yo no creo que tengan el control de la situación realmente. Eso a su vez me preocupa. Como abogado, como venezolano, me preocupa también. Me preocupa, ¿por qué? Porque cuando no hay un monopolio del uso de la fuerza, cuando no hay control verdadero sobre el territorio, sobre la población, cualquier cosa puede ocurrir. Nosotros tenemos más que una esperanza, una certeza de que el 10 de enero, nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, con el apoyo de María Corina Machado, que es la líder político de Venezuela, pues finalmente asuman la presidencia como tal y ya sea al final de esta pesadilla. Lo que están haciendo es sometiéndonos a una tortura sistemática y generalizada, que por cierto, repito, no tiene límite. Es a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier edad, digamos, que se les atraviese en este momento al absoluto descontrol que tiene el régimen venezolano. Tomás, le hago una última pregunta, agradeciéndole por este tiempo aquí. Hacia adelante, ¿qué herramientas les quedan? ¿A qué recursos les queda para apelar, para poder seguir luchando por los 6 que se encuentran allí en la embajada? A nosotros nos quedan, aparte de recursos legales que todos están ejerciendo, a nosotros nos queda una enorme fuerza interna que tenemos y que así como la vamos a ejercer los venezolanos en conjunto, la ejerceremos con relación a este caso en particular y a todos los casos donde hay prisioneros políticos y violaciones a los derechos humanos. Esto tendrá consecuencias. Lamentablemente esto tendrá consecuencias. Quien está perpetrando física, materialmente, estos hechos abominables, monstruosos, inhumanos, crueles,
no está tomando en consideración antecedentes inmediatos, el caso de Siria y cualquier otro de la primavera árabe, entre muchos que nos dicta la historia recientemente. Estas cosas al final tienen consecuencias porque, digamos, es que tú puedes tensar una situación hasta cierto límite, ya después es que se te desborda. Esto tendrá límites, esto tendrá consecuencias legales y tendrá consecuencias materiales para quienes han perpetrado violaciones masivas a los derechos humanos, sin duda alguna. Tomás Arias Castillo, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muy amable, Darío. Hasta luego. Hasta luego. Esta información delicada que te voy a dar, yo la filtré con nuestro patriota cooperante del Gringo, que es muy cercano al equipo de Iván Simonov y Alex El Reno. Vos te encargáis de no decirle esta información a nadie y de hacérsela llegar solamente a tu amigo el ministro. Hermano, al parecer, el coño ese que agarraron entrando en la frontera, de nacionalidad argentina, es un agente especial de los servicios de inteligencia de ese país. Y la misión que tenía el funcionario argentino era encubrirse en Venezuela, ponerse en contacto con El Reno, para luego desarrollar una operación de extracción de los dirigentes de 20 Venezuela enconchados en la Embajada Argentina en Caracas. Esta operación se iba a desarrollar entre los días 23 y 25 de diciembre, en conjunto con unos paracos que iban a llegar al país por una trocha en la frontera con Cúcuta este fin de semana.